Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nelson El Chanero Armesto, este es nuestro canal TV Comunicación Alternativa. Quédense hasta el final para que nos regalen su opinión, porque vamos a hablar sobre esta entrevista muy romántica donde se muestra el lado humano del señor Emilio Tapia, uno de los ladrones más destacados de los últimos años en Colombia. Quédese, que esto va a estar bueno. Bienvenidos. No hay duda que el periodismo en Colombia es una vergüenza. Siempre he dicho que el periodismo le aporta más violencia a nuestro país que los grupos al margen de la ley, todos llámense como se quieran llamar juntos. Un periodismo perverso, un periodismo que manipula, que maquilla la verdad, le hace mucho daño a cualquier sociedad. Y es lo que está pasando en este caso de los tantos que ocurren en nuestro país. Sobre la entrevista que hizo la periodista española, pero con bastante trabajo en Colombia, Eva Rey, al confeso ladrón, porque no es más que otra cosa, un ladrón, Emilio Tapia, de Sagún, Córdoba. Un abrazo para la gente de Sagún. Ustedes no tienen la culpa de que ese individuo se haya gestado y haya nacido en ese territorio tan hermoso. Y de verdad que es una forma asquerosa este ladrón Emilio Tapia, que ha sido abrazado por la prensa, como a muchos en este país, que se roban los recursos públicos y a ellos les ponen camionetas, seguridad, los blindan de todo, mientras que a los líderes sociales en los territorios los asesinan, porque los esquemas de seguridad en nuestro país, las mejores cárceles, las cárceles más seguras, también están para delincuentes como este señor. Bueno, vamos a hablar sobre eso, porque fíjense cómo hace la prensa para lavarle la imagen a ciertas personas, para venderlo como un rey. Entonces nos muestran la parte humana del señor Emilio Tapia. Pobrecito, qué hombre tan humano. Han debido dejar que robara más plata. Y está en una entrevista con su esposa, la congresista del partido de la U, el partido de la U que se opone en el Congreso a las reformas sociales del presidente Gustavo Petro, la señora Saray Roballo. Es la esposa de Emilio Tapia. ¿Con qué fue elegida congresista? ¿Con qué cree que compró los votos para llegar a ser representante a la Cámara en este momento? Una señora que ni siquiera política era, que no viene haciendo política ni trabajos sociales. Son personas que se encuentran a curul en el Congreso, en las alcaldías, en el Senado, bien sea la Cámara o el Senado, en muchas partes sin hacer política, únicamente porque tienen recursos siempre mal habidos para comprar conciencia a los colombianos. Vamos a escuchar esta parte que realmente me parece aberrante sobre la entrevista que quiso publicar la señora Eva Rey en su canal, pero que fue censurada. Ella misma también se autocensuró y eliminó la entrevista, dado la reacción que hubo en las redes sociales, porque eso es una burla para el pueblo colombiano, una de las tantas que hace el periodismo, que ya todos sabemos, en nuestro país. Escuchemos parte de la entrevista. Te tengo que preguntar porque se lo están preguntando todos. ¿Uno allá dónde folletea? En una cama. En una cama, en la celda. Y en otro sitio, ¿no? Dentro del mismo cuarto. En serio, preguntarle a esta señora dónde pichan. Como el señor estaba preso, estuvo preso, me imagino que en una mansión, ahí en la cárcel, aquí en Colombia, en una cárcel. Entonces la señora iba a hacer visitas conyugales como cualquier persona que visita a un preso en Colombia. Y esta señora venirle a preguntar, es tanta el afán de venderlos como una pareja, la pareja perfecta, los pobrecitos pobretones, que miren cómo culiaban, cómo pichaban, cómo hacían para hacer el amor en unas situaciones tan difíciles. Hasta eso le preguntó Eva Rey, porque eso es lo que hace el periodismo, tratar de venderle la parte humana, sensibilizar gente incauta que no le importa qué pasa en este país. Sigamos escuchando. Me decís barrotes y todo eso, pero entonces no tendría barrotes, porque si no por fuera se ve. No, pues claro, ese lugar, pero tú al entrar hasta el establecimiento, hasta llegar a donde él estaba. O sea, ya lo veía hacia un lado. Mejor dicho, tú eres de las pocas que puede decir y folleteo en una cárcel. No, pues qué honor. De las pocas en Colombia
que pueden decir, yo he follado en una cárcel. Eso no lo hace cualquiera. Ella como que no ha ido a muchos pueblos donde se va a potrerear, en los potreros. No, pues, qué hazaña. Es una berraca, de las pocas que pueden contar esta historia en Colombia de que ha follado en una cárcel. Allá no existen las visitas conyugales. No, esto es asqueroso. Este es el periodismo en Colombia. Esa señora estuvo en RCN. No sé si todavía estará ahí porque yo como no veo esos canales, no sé ni quiénes trabajan ahí. Pero este es el periodismo admirado por muchos. En serio, vamos a seguir escuchando. Pues que te digo que aguerrida. Oye, colega, en la cárcel no era lo más cómodo. No, pero pues es que allá o te toca o no haces nada. Entonces, ¿qué prefieres, Eva? Pero es que para eso no hay que tener comodidad, ¿Quién dijo no? Sí. ¿no? En la cama, pero también en el piso. En el piso, la Maja, yo te admiro mucho. No, pues yo te admiro mucho, porque culiados en el piso. Es de admiración. Oiga, mire, en serio, qué entrevista, qué modelo para los nuevos estudiantes de comunicación social. Esa forma de entrevistar. Y ese humo es el que venden en los medios de comunicación para fortalecer la imagen de los famosos rateros de este país como el señor Emilio Tapia. Un señor que se robó los recursos públicos de los colombianos y no ha pagado mucho tiempo en la cárcel. Porque aquí no, yo colaboro, sí, voy a aceptar que me robé 40.000 millones, voy a reponer 5.000. Y así más o menos es que se arreglan los temas en Colombia. No, pues, qué admiración que la señora fue y culeó en un piso, en una cárcel. Pobrecita, pobrecita lo que le ha tocado a esta señora representante a la Cámara, Saray Roballo. Me imagino ese esfuerzo que hizo para conseguir los votos y hacerse elegir por esos trabajos sociales, esos trabajos con las comunidades populares. No, pues, sigamos escuchando porque estoy que corro, no sé a dónde, a ver cómo se picha en el piso, cómo se picha en un potrero, porque esto realmente nunca se había visto. ¡Qué entrevista, en serio! Y en el baño de la cárcel, Saray, chapó, si tu abuela levantara la cabeza. No, mi abuela no podía ver esta entrevista. ¿La cama crujía? Más o menos. ¿Tocaba no chillar mucho? Así, exactamente. ¿La enanita fue concebida allá? La nanita fue planeada y concebida allá. ¿Tenéis miedo de cómo se lo vais a contar? ¿A quién? A tu enana. Ah, no, para nada. Yo quiero ser siempre muy transparente con mi hija. No hay nada que ocultar. Quiero aprovechar para pedirles a ustedes que nos apoyen, que se suscriban a nuestro canal, suscríbase en este momento y seguimos conversando sobre este tema de la entrevista a Emilio Tapia y a su esposa, la representante a la Cámara, Saray Roballo. Suscríbase a nuestro canal, síganos en nuestras redes sociales, búsquenos también en Twitter o X como @ArmestoNelson y nos sigue ahí. En Facebook nos busca como Patio Bonito al Día o con mi nombre, Nelson Armesto, en Facebook. En Instagram también me puede buscar como @ArmestoNelson y así apoya la comunicación alternativa. Ha dicho esta sinvergüenza a la respuesta que da sobre la pregunta que le hace la periodista española con bastante trabajo aquí en Colombia. Eva Rey le pregunta que si no le daría pena contarle a su hija que ella pichó en una cárcel acompañando a su papá porque lo ama seguramente, porque el Estado la llevó a la cárcel. Pobrecita, le tocó ir a una cárcel a echarse un polvo, 2, 3 polvos, quién sabe. ¿Yo qué voy a saber? ¿Acaso yo estaba preso junto con ellos? ¿O con el señor Emilio Tapia? Oiga, en serio, no, yo seré muy transparente con mi hija. No le voy a ocultar nunca nada. Me imagino que le va a decir cómo hizo para conseguir dinero para hacerse elegir representante a la Cámara y que han hecho los miles de millones de pesos que el señor Emilio Tapia le robó a los colombianos. Emilio Tapia ya venía con su prontuario delictivo, este señor, que para nada representa al pueblo cordobés, para nada, o por lo menos a la mayoría de los cordobeses, porque hay que recordar que en Córdoba también salieron un día a hacerle caravana a Ñoño Elías, un confeso narcotraficante paramilitar. Le hicieron caravana, lo recibieron con bombos y platillos. Pero también hay un amplio sector de la sociedad cordobesa que es muy honesta y que detesta eso. Por ejemplo, refiriéndonos al tema de la prensa, cómo trata a estos delincuentes de cuello blanco, recuerdo que El Tiempo, miremos este titular del Tiempo, esta portada. Dice, El Tiempo tituló,
polémico contratista Emilio Tapia, ahora en libertad condicional, pidió perdón. Entre comillas dice, no quiero separarme de mi hija. Cierro comillas. Mire ese titular, mire esa portada. El polémico contratista. No es ningún polémico, es un confeso ladrón. Polémico contratista. Es esa forma que tiene la prensa de maquillar. El polémico contratista, no, el polémico ha generado una polémica en Colombia, como si robarse los recursos del país fuera una polémica, en un acto vandálico. Cada vez que se roban esos recursos, mueren muchos niños de hambre en nuestro país. Y son ellos los que arman los grupos al margen de la ley para que asesinen en los pueblos a quienes denuncian a estas ratas de cuello blanco. Y dice en su texto El Tiempo, dice, el cuestionado contratista Emilio Tapia Aldana, quien recientemente quedó en libertad condicional por el sonado caso de Centros Poblados, en el cual se embolataron 70.000 millones de pesos, pidió perdón a los colombianos por sus omisiones. Sin embargo, no admitió su responsabilidad en ninguno de los escándalos en los cuales ha estado involucrado. Miren esto, el cuestionado contratista. Miren cómo la prensa canalla que tenemos en este país, y ellos se trabajan en redes entre ellos para lavar la imagen a los contratistas que les financian las pautas a esos medios de comunicación que sostienen, hasta ropa le comprarán a los periodistas y presentadores de esos medios de comunicación. Les dan comida, les dan de comer para que hablen bonito de ellos, para que muevan a la opinión pública y sensibilicen. Pobrecito, deben dejarlo robar más. Dicen, el cuestionado contratista. Pero por acá también dicen, en la parte donde dice, por el caso de Centros Poblados en el cual se embolataron 70.000 millones de pesos. No se embolataron, se lo robaron con la señora Karen Abudinen y otros malos, char. Un poco de gente que se robó esa plata, no. Se embolataron como cosas quien dice, es que no los encontramos, por ahí se tuvieron que caer. Yo creo que por ahí se cayeron. Si no se cayó en esa ropa sucia, se cayó ahí en el montecito eso. O se cayó en los moteles, en las whiskerías, donde despilfarraban el dinero de los colombianos. No se embolataron, dice la prensa. Y dice, pidió perdón a los colombianos por sus omisiones. No, pues, o sea, él no robó, sino cometió. No, se me olvidó, yo no sé, omití, yo pensé que, no es que se me pasó por alto y dejé robar la plata, se me pasó por alto y pensé que esa plata era mía, por eso la consigné en mi cuenta y en la cuenta de los que patrocinaron ese robo millonario a nuestro país, y que la prensa muy poco habla de eso. Y dice también en ese entrevista El Tiempo, que esos medios le abren el micrófono a las ratas para que laven su imagen, dice, abro comillas, pensé que jamás iba a estar, que me tocara mi nombre para un tema relacionado con el Estado, porque hice no solo una promesa conmigo, sino con mi familia, de no tener ningún tipo de negocio con el Estado. Cierro comillas. No, pues, hay que agradecerle. Él salió pringado cuando el caso del carrusel de contratación en Bogotá, y prometió no hacer más negocio con el Estado, pero resultó en el robo de los 70.000 millones de pesos. El señor Tapia fue condenado en el carrusel de la contratación a 17 años de prisión, pero de los cuales finalmente pagó 7. O sea, estuvo en prisión, estuvo en detención domiciliaria y con libertad condicional. Eso no se justifica en un país. Eso pasó con el señor Emilio Tapia. Imagínense, condenado a 17 años por el millonario ultrarrobo ese, y apenas paga 7, pero los pagó entre detención domiciliaria, más tiempo en su casa que en la cárcel, y libertad condicional. Y después le sale, y enseguida en el gobierno de Duque le dan la oportunidad, como salió buen muchacho, salió buen ladrón, de que volviera a robar, y esta vez con los Centros Poblados. Pero no, que esa entrevista me dejó maravillado, preguntándole que cómo hacían para pichar, que si la cama hacía mucho ruido. O sea, no, Eva, te sobraste, mereces un India Catalina, en serio. Qué periodismo tan sofisticado. Qué entrevista a ese delincuente, pobrecita esa familia, esa niña que fue concebida en la cárcel, pobrecita, por culpa del gobierno, por culpa de Petro, pobrecito.
Te tocaba pichar en el suelo, mi amor. Sí. Yo pichaba en el suelo y sabía culiar. Sabía culiar. Pues sí, los presos decían que sí, que yo me movía muy rico, porque como era todo transparente, pero yo sí sabía cómo se... Rico. No, qué entrevista. No, la berraquera. No. ¿Qué hacemos con este periodismo canalla? Que es el periodismo que promueve los golpes de Estado, no solamente en Colombia, más allá de la frontera, persiguen al gobierno de Venezuela, persiguen al gobierno de Cuba y hacen parte de la Secretaría Interamericana de Prensa, que son los que dan golpe de Estado en todo el mundo, Secretaría Internacional de Prensa, la SIP, son los que dan golpe de Estado en todo el mundo, que les parece romántico lo que está pasando en la franja, lo que hace Israel con el pueblo palestino, todo eso. No, pues, te chillaba la cama, eres un héroe, oye, vaya que te admiro.